Bien, jóvenes, buenos días. Por favor, confirmar audio y diapositiva. Buenos días, doctor. Si se ve y se escucha bien. Gracias. Alexander, teníamos que averiguar algo para el día de hoy. Buenos días, doctor. Para el día de hoy teníamos una pregunta. Averiguar cómo actúan los segundos mensajeros AMP-C, fosfolipasa C y tirosina sinasa. Solo eso, doctor. Bien, gracias, Alexander. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Camilita. Doctor, buenos días. En este caso, hablando del accionar de la fosfolipasa C, esta más que todo actuaría de la siguiente forma. La hormona se une al receptor de membrana que tiene la célula diana y existe la llamada proteína G. Una subunidad de la proteína G va a viajar a través de la membrana plasmática y va a activar a la fosfolipasa C, que prácticamente va a actuar catalizando o la degradación de algunos fosfolípidos especializados, como ser el bifosfato de fosfatidilinositol, y principalmente lo va a convertir en el trifosfato de inositol o IP3. Posterior a esto, este IP3 entra al citoplasma y se une al receptor en el retículo endoplasmático y libera el calcio almacenado. Este calcio va a difundirse por el citoplasma y va a actuar como mensajero, provocando que incluso la mínima cantidad de hormona que pueda producirse vaya a difundirse totalmente por la célula. Bien, es a nivel de la fosfolipasa C, correcto. ¿Alguien más que haya averiguado sobre los 3 segundos mensajeros que habíamos hablado el día de ayer, que favorecen principalmente al ingreso o al accionar de las hormonas proteicas, debido a que ellas son hidrosolubles y tienen que penetrar una membrana totalmente liposoluble? A ver, Dayanita, por favor. Buenos días, doctor. Yo quería hablar sobre el AMPC. Bueno, primeramente, este se llama monofosfato de adenosina cíclico, en la cual esta es derivada del ATP. Este AMP cíclico va a ser sintetizado primeramente por una enzima adenilato clinasa, que esta va a convertir el ATP en monofosfato de adenosina cíclico, que sería el AMP cíclico, en la cual ya este generado va a activar una enzima que es la proteinasa quinasa A, lo cual va a permitir fosforilizar, y ahí es donde se va a dar la respuesta celular, doctor. Eso es lo que pude encontrar. Gracias, Dayanita. Kevin. Buenos días, doctor. En tanto lo que sería al último segundo mensajero de lo que es la tirosinasa sinasa, tiene una misma función al igual de lo que es la fosfolipasa C, debido a que esta hormona mayormente, hay una hormona en las cuales va a activar a lo que es el receptor, en las cuales van a activar a lo que es la proteína G. Esta proteína G mayormente va a activar a lo que es a la tirosinasa sinasa, en las cuales estas van a producir como es una activación de lo que es la síntesis proteica, y también puede producir lo que es el crecimiento celular. Esto ya va a ser dependiendo a la actuación de la dicha hormona o el dicho fármaco. Algunos fármacos también pueden actuar a nivel de este segundo mensajero, en las cuales van a permitir lo que es el bloqueo, en las cuales van a impedir lo que es la fosforilación por parte del ATP. Entre esos fármacos serían lo que es el erlotinib, el gefitinib y el afatinib. En caso de presenciarse de igual tumores, podemos indicar que los tumores van a sintetizar lo que es la tirosinasa sinasa, pero de una manera anómala, en las cuales estas lo van a formar a partir de lo que es una mutación, en las cuales va a hacer de que esté constantemente activo lo que es este segundo mensajero, en las cuales van a provocar de que haya una desregulación, y también va a provocar de que exista altos niveles de proteínas y un aumento de la actividad específica, en las cuales estas se podrían presenciar en lo que es en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, de páncreas y del cerebro. Eso sería todo, doctor. Gracias, Kevin. En realidad, los tres aportes de los 3 segundos mensajeros han sido correctas y, bueno, a cabalidad, ¿de acuerdo? Lo que va a ver, Dayana.
Sí, doctor. Yo encontré un compuesto, doctor, que es la forscocolina, que esta va a hacer que aumente un nivel de, bueno, una mayor producción de adenosín monofosfato cíclico. Y también encontré, doctor, que este compuesto se encuentra en una hierba que es llamada la Coleus forcolin, que esta va a ayudar, doctor, a que las personas puedan bajar de peso. No encontré muy bien cómo actuaría en ese proceso, pero ese dato encontré más, doctor. Bien, gracias. Vamos a investigar y vamos a dar entonces la respuesta. No te olvides mandármelo inbox, por favor, esa pregunta, y la vamos a dar respuesta la siguiente clase, ¿de acuerdo? Interesante, ya que todos queremos bajar de peso, ¿de acuerdo? Vale. Está bien, doctor. Muy bien, genial. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es hablar sobre las hormonas ya hipofisiarias y su relación que tiene con el hipotálamo. Lo que vamos a checar entonces ahora es ir desde cefálico a caudal en lo que concierne a la descripción de cada una de estas hormonas y glándulas, ¿de acuerdo? Empezando desde las hormonas hipofisiarias, continuando por la tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales y terminando en los ovarios y los testículos como glándulas sexuales. Entonces ese va a ser nuestro avance, ¿de acuerdo? Primero tenemos que destacar de que el hipotálamo tiene directa relación con la hipófisis. A ver, por cultura general, ¿dónde se encuentra la hipófisis? En anatomía les han debido explicar dónde se encuentra la hipófisis, chicos. La silla turca, doctor. En la silla turca, ¿no? Perteneciente al esfenoides. Muy bien, vale. Entonces existe una relación muy importante entre el hipotálamo con la hipófisis y una relación denominada también neuroendocrina, ¿sí? Endocrina. Esa es la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis. Acá justamente están viendo ustedes, ¿no? Unas neuronas que van a tener relación con el hipotálamo, perdón, con la hipófisis de diferente manera dependiendo del lugar y las características que tiene. A la hipófisis la vamos a dividir en dos, ¿sí? Por favor, se ve lo que estamos diagramando en la imagen, ¿no? ¿Sí? Doctor. Muy bien, vamos a dividirla en dos, o sea, una hipófisis anterior, que sería esta, y una hipófisis posterior. Muy bien. A la hipófisis anterior también se denomina adenohipófisis. Y a la hipófisis posterior se denomina neurohipófisis. ¿Sí? Muy bien. Obviamente en algunos libros van a encontrar que la hipófisis se divide en tres. O sea, acá existiría una región intermedia que justamente se llama hipófisis intermedia, ¿sí? Intermedia, que también es válida porque va a secretar también una hormona importante que es la melanina, característica del color. Pero eso lo vamos a ir dilucidando a medida que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, primero avanzaremos con hipófisis anterior e hipófisis posterior, ¿de acuerdo? Bien. La hipófisis anterior, o también denominada adenohipófisis, que están checando ustedes, tiene una comunicación directa con el hipotálamo mediante un sistema denominado sistema porta. Un sistema de circulación. A ver, fíjense ustedes acá el dibujito, ven justamente un sistema circulatorio, ¿sí? Que es el que les estoy englobando acá. Este sistema circulatorio está relacionado con las neuronas del hipotálamo. Este sistema se denomina porta, como les dije. ¿Alguien de ustedes conoce otro sistema porta que no esté en el hipotálamo hipófisis? ¿Alguno de ustedes conoce otro sistema porta que esté en algún lugar del cuerpo, aparte de este, que es el hipófisis hipotálamo?
principalmente en el hígado, ¿no? En el hepático, ¿correcto? El sistema porta hepático, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto en digestivo, ¿no? El sistema porta hepático. La idea es de que existen dos sistemas porta, entonces, ¿no? El porta hepático y entonces el porta de la adenohipófisis con el hipotálamo. Para la siguiente clase me averiguan qué es un sistema porta. ¿A qué se refiere? A nivel de circulatorio, obviamente, ¿no? ¿Por qué recibe el nombre de porta? ¿De acuerdo? Sí. Para la siguiente clase. Muy bien. ¿De dónde proviene la adenohipófisis? O hipófisis anterior, pues proviene a nivel embrionario de la invaginación de la bolsa de Röntgen, ¿de acuerdo? Así se llama. A nivel de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, la cavidad oral, existe una bolsa que se llama la bolsa de Ranke, se invagina y se va a producir en el proceso de maduración embrionaria la adenohipófisis. Esta adenohipófisis se caracteriza por tener entonces un sistema porta. Este sistema porta comunica la hipófisis con el hipotálamo, así de simple. Esto estamos nombrando para después ver qué hormonas se van a producir en la adenohipófisis. ¿Sí? Bien. Chequen entonces este dibujo y veamos la diferencia que existe entre la adenohipófisis y la hipófisis posterior. Sí, a ver, chequen cuál es la diferencia. Miren la hipófisis posterior. ¿Qué les llama la atención de la hipófisis posterior? Que es esta, ¿no? Y la comunicación con el hipotálamo. A ver, ¿encuentran alguna diferencia? Les voy a mostrar la adenohipófisis y ahora la neurohipófisis. A ver, ¿qué diferencia encuentran? ¿Encuentran alguna diferencia? A ver, de nuevo. Tal vez, doctor, que esté insertado con dos, no sé si son esas dos neuronas. Sí, 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 sí. Ojo, se llama neurohipófisis también, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se llamaba neurohipófisis. O también hipófisis posterior. ¿Por qué se denomina neurohipófisis? Porque justamente su compañero ha dicho, hay mayor relación del sistema nervioso con la hipófisis posterior y no existe ¿qué cosa en la hipófisis posterior? ¿Qué no existe? La relación con el sistema porta. Exacto, un sistema porta, que era este, que todavía no sabemos qué quiere decir porta, pero que tiene que ver con circulación. Entonces no existe eso en la hipófisis posterior. ¿Sí? Están viendo acá que existen dos neuronas, magnoneuronas, con sus núcleos que vamos a ver más adelante para qué sirven estos dos núcleos magnocelulares que van a comunicar con la neurohipófisis. Esta neurohipófisis, si la adenohipófisis se producía por la invaginación de la bolsa de Ranke a nivel de la cavidad oral, la neurohipófisis se va a producir a nivel del tercer ventrículo, de la formación del tercer ventrículo a nivel encefálico. Es de ahí de donde proviene la neurohipófisis. Bien, ahora, entonces la hipófisis posterior o denominada neurohipófisis está conectada con el hipotálamo mediante neuronas. ¿Sí? Vale. Obviamente, por razones didácticas, vamos a empezar a hablar sobre la neurohipófisis. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre la adenohipófisis y las hormonas que esta secreta. La neurohipófisis va a producir dos hormonas importantes, ¿sí? Que son la ADH, que era la ADH, chiquillos, que era la ADH, nosotros la hemos visto bastante en sistema renal. La hormona antidiurética, doctor. Correcto, la hormona antidiurética. Y también va a producir la neurohipófisis, la oxitocina, ¿no? ¿Dónde estaba la oxitocina? Más que todo involucrada, la oxitocina, ¿se acuerdan? En el trabajo del parto, ¿no? Eso, en el parto, ¿no? En las contracciones uterinas. Era uno de los ejemplos más importantes de retroalimentación positiva. Sí, muy bien, genial. Entonces empezaremos a hablar de dónde se van a producir estas hormonas. Obviamente hemos dicho sí, se van a producir en la neurohipófisis o hipófisis posterior, pero sabemos que la hipófisis está regentada, o sea, está directamente relacionada, ordenada por
el hipotálamo, ¿sí? Entonces la hipófisis no hace solita nada, siempre el hipotálamo es el que tiene que gobernarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a mostrarles esta imagen. Esta imagen me parecía muy elocuente porque hablaba lo que yo quería que sepan. Hemos dicho que la neurohipófisis, que es esta, por cierto, ¿sí? Se ve lo que estamos dibujando, ¿no? Sí, muy bien. Esta neurohipófisis está directamente relacionada, hemos dicho, con dos magnocélulas o núcleos de células nerviosas que tienen directa relación con la neurohipófisis. Por eso se llama neurohipófisis. Estos dos núcleos magnocelulares se llama el uno núcleo paraventricular y el otro se llama núcleo supraóptico, ¿sí? Que provienen justamente del hipotálamo. Muy bien. El núcleo paraventricular, si ustedes analizan y hacen una dirección, va a ser el que va a producir, en este caso, la oxitocina. Y el núcleo supraóptico proveniente del hipotálamo es el que va a ordenar la producción en la neurohipófisis de vasopresina, que es el otro nombre que utilizamos para la antidiurética. Entonces, de ahí provienen, ¿sí? De los núcleos paraventricular para la oxitocina y el supraóptico para la vasopresina, ¿sí? Es así como se forman estas dos hormonas que provienen de la neurohipófisis. Ahora bien, ¿qué acción tienen estas hormonas? Primeramente iremos checando la antidiurética, ¿no? Bueno, hablar de la antidiurética, creo que hemos visto mucho de antidiurética en renal, o si no hemos visto mucho, hemos visto lo más esencial, lo que me interesa que ustedes sepan. Empezaremos a repasar. La antidiurética, ¿dónde actuaba específicamente a nivel de nuestra nefrona? A ver, vamos recordando, ¿en qué parte principalmente actuaba? ¿En el túbulo colector, doctor? Correcto, en el túbulo colector tenía su mayor acción la hormona antidiurética. Muy bien, esta se produce, hemos dicho, en la neurohipófisis. Ahora ya saben, ¿no? Les hemos mostrado con dibujitos y demás la antidiurética que se produce en la neurohipófisis por órdenes del núcleo supraóptico a nivel del hipotálamo. Entonces estamos completando nuestra historia, si me permiten el término. Va a actuar a nivel del túbulo colector y ¿se acuerdan ustedes que había una patología importante que se llamaba la diabetes insípida? ¿En qué consistía entonces la diabetes insípida? ¿Se acuerdan en qué consistía la diabetes insípida? Habíamos visto esto en renal. Un daño a la neurohipófisis, doctor. Exacto, ¿no? Un daño a la neurohipófisis producto de una cirugía, de un golpe, ¿no? Que dañe la neurohipófisis y esta neurohipófisis entonces no producía vasopresina. ¿Y qué características tenía la diabetes insípida? ¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué síntoma importante tenía? La poliuria. La poliuria, ¿no? Por eso venía la palabra diabetes, pero era insípida porque no tenía nada que ver con la glucosa y otros componentes de la diabetes mellitus. Entonces, la poliuria, muy bien, genial. Otra alteración de la antidiurética, a ver si se acuerdan en los niños. ¿Se acuerdan? ¿Alguna alteración en los niños? La enuresis. Exactamente, la enuresis nocturna, ¿no? Los niños hasta los 7 años no tenían o no se podían manejar la capacidad cíclica de secreción de la antidiurética, ¿no? La antidiurética se tendría que producir más en la noche, pero en los niños no se producía, entonces se daba una enuresis nocturna. ¿Con qué fin se activa la antidiurética o se desactiva? Cuanto mayor líquido nosotros consumimos, entonces se desactiva la antidiurética para permitir la eliminación correcta del líquido. Cuanto menos líquido nosotros consumíamos, pues entonces se activaba la antidiurética, todo esto con el fin solamente de regular la osmolaridad, ¿no? Que ustedes ya saben. Entonces, con ese fin,
se activaba o se desactivaba la hormona antidiurética que actúa a nivel del túbulo colector, ya sea reabsorbiendo agua o, en este caso, favoreciendo su eliminación cuando ésta se desactivaba. Entonces, un poco ya hablar más de la antidiurética, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, nos faltaría el hablar de la hormona oxitocina. La oxitocina, como ustedes bien lo han dicho, cumple una función importante a nivel de las contracciones uterinas, ¿no? Es tan importante a nivel de las contracciones uterinas que inclusive cuando las mujeres que están en trabajo de parto no van avanzando con sus contracciones uterinas, o sea, las contracciones uterinas a veces se llegan a abolir en pleno proceso de parto. Entonces, ¿qué ordena antes de hacer una cesárea? ¿Qué puede ordenar el médico entonces para que estas contracciones continúen aumentando y no se queden paralizadas? Porque si se quedan paralizadas, el trabajo de parto también se queda paralizado. Entonces, ¿qué podríamos ordenar como médicos, no antes de ordenar una cesárea? ¿Qué dice? ¿Habrá oxitocina en ampollas? Pues sí existe, ¿no? Entonces, lo que se pide es la colocación de oxitocina a la mujer que no está siguiendo un trabajo de parto adecuado. Entonces, de esa manera se puede continuar con el parto. Sí, se continúa con el trabajo de parto, perdón. Muy bien. Caso no llegue a evolucionar el trabajo de parto de una manera acorde, pues deciden entonces una alternativa o el plan B, si me permiten el término, sería una cesárea para permitir entonces que se expulse el producto de manera adecuada. Bien. ¿Qué otras funciones más tiene aparte la oxitocina? Y acá están ustedes checando. Y vemos, por ejemplo, que la oxitocina también va a producir contracción de las células mioepiteliales de los alvéolos de las glándulas mamarias. O sea, se van a contraer estas células mioepiteliales de los alvéolos de las glándulas mamarias, lo que impulsa la leche desde estos alvéolos hacia los conductos, ¿sí? Hacia los conductos, para que el niño después, cuando realice el reflejo de la succión, ¿sí? Entonces se produzca la eyección de leche. Mientras no existe el reflejo de succión, no se va a eyectar leche hacia el exterior, pero ya las glándulas mamarias y los conductos o los alvéolos de las glándulas mamarias ya han producido la contracción para su posterior eliminación de la leche hacia estos conductos, ¿de acuerdo? Entonces, ya encontramos dos funciones importantes de la oxitocina, pero también se ha visto en estudios no tan recientes, pero sí podríamos decir de hace unos 4 años aproximadamente, donde la oxitocina cumple otras funciones sumamente esenciales que tienen que ver con principalmente con la filialidad del ser humano. A ver, Camila, ¿por qué dicen que los niños, los hijos son más apegados a la madre que al padre, ¿no? Generalmente existe ese concepto tan importante. ¿Será que los niños son más pegados a la madre o al padre? ¿O en este caso la madre es más pegada a los hijos, que es totalmente distinto? Y muchos atribuyen esto a que los 9 meses de embarazo, las 40 semanas de embarazo, crean un aspecto de ligazón muy importante entre la madre y el hijo. ¿Crees en eso o puedes encontrar otro tipo de respuesta a esa aseveración o definitivamente no es una aseveración por completo? ¿Qué opinas? Hasta cierto punto creo que sí, doctor, pero más que sea apegado o no, tal vez sí tendría que ver con la liberación de hormonal. En este caso tal vez sí podría ser por la liberación de oxitocina, porque a lo que tengo entendido también, por ejemplo, cuando
las mujeres utilizan los vientres en alquiler, lo que se debe realizar, digamos, para crear este supuesto vínculo, si vale la palabra, tendría que ser que ni bien nace, se pone a la mamá, que va a ser la mamá, se pone junto con el bebé para que hagan el contacto piel con piel, si tengo entendido, para que se pueda empezar a crear este vínculo. Ya, pero entonces tú dices de que el vínculo se da por el contacto niño-persona, ese es el vínculo. Sí, doctor. Ya, pero ¿y la oxitocina qué? La oxitocina la libera la madre en el momento del parto, en cantidades industriales, en grandes cantidades, la oxitocina libera la madre. Igual, si cambiases a otra mamá, en este caso me hablas de los vientres en alquiler, la otra mamá no ha liberado nada de oxitocina, la verdadera madre, si me estás hablando de vientres de alquiler, no ha liberado oxitocina en ese momento. ¿Qué hace la oxitocina? ¿Qué creen que hace la oxitocina? Saben, chicos, esta se llama la oxitocina, la hormona del amor filial. Por si algún caso, no es del amor entre una pareja, ¿sí? Sino del amor filial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, digamos, yo te digo, Camila, en este caso tú te has casado, tienes un hijo, un lindo hijito, todo, pero bueno, te has divorciado, digamos, ¿no? Te has divorciado y han pasado los años y bueno, luego encuentras otra pareja que por cierto tiene atributos tipo Brad Pitt, ¿sí? Una persona millonaria, una persona con mucho dinero, una persona con muchos atributos físicos, edad, etcétera, etcétera, que bueno, te ha impactado totalmente. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, esa persona te dice, sí, quiero casarme contigo, pero yo creo que tu hijo debe vivir nomás con tus papás por un tiempo mientras nosotros consolidamos nuestro matrimonio. ¿Qué opinas ante eso? ¿Aceptarías esa propuesta? No, doctor, ¿Por qué? porque es mi hijo y no. El amor filial. El amor filial justamente se da por una hipersecreción de oxitocina. Si ustedes les invito a que lean Oxitocina y las múltiples funciones, y ahí van a sorprenderse de este amor filial que existe. Es por eso que la madre sacrifica muchas cosas, ¿sí? Gracias a esto. Ahora, ¿será lo mismo? ¿Te acuerdas que entra en debate esto del amor filial también, con lo que es una cesárea versus un parto normal? Ahora me podrán decir si realmente existe o no existe diferencia o es indistinta esta diferencia entre un parto normal y un parto por cesárea, por ejemplo. ¿Será igual? Sí, sería igual, doctor, porque también con el tiempo sí se va a liberar más oxitocina. En el momento del parto, tal vez no la cantidad suficiente, pero sí Es se va a que, liberar la es que cantidad. no se libera después se libera poco. Es en el momento del parto la máxima liberación de oxitocina. Después sí la mujer libera oxitocina, pero en pocas cantidades, ya no como en el momento del parto. Entonces, con esas premisas, ¿será que es indistinto una cesárea y un parto normal? Muchos dicen, no, el dolor del parto normal es el que hace que exista eh, esa relación filial entre madre e hijo. Sí y no, porque no se está hablando exactamente de la hipersecreción de oxitocina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un aspecto no es en realidad el dolor, sino es la hipersecreción de oxitocina. ¿Sí? Entonces, el amor filial depende principalmente de esta. ¿Los varones secretan oxitocina? ¿Qué dicen? ¿Secretan o no secretan oxitocina los varones? Muy poca cantidad, ¿no? En muy poca cantidad, Cristian, ¿no? ¿Sí? ¿Tenías ese dato? Casi nada, ¿sí? Entonces el amor filial depende de eso, ¿no? Obviamente esto, cuidado con que digan, ¿no? No, entonces el padre no tiene amor filial, ¿no? Pues existen muchos parámetros, sí, que dependen justamente del amor filial entre un padre
y un hijo, ¿no? Eso quiero que quede bien en claro, ¿vale? Entonces, hay un problema, ¿no? Lo filial también va con la fidelidad, pues sí, relativamente sí. Si la mujer secreta cantidades, bueno, industriales en el parto, pero después del parto sí se empieza a secretar en más cantidad que el varón, se confirma un poco, no por completo, quiero que quede claro, de que las mujeres tienen lealtad, filialidad a su pareja, ¿no? A su pareja, debido a que la oxitocina condiciona en cierto punto a la mujer a la lealtad y filialidad a su pareja, ya esto a nivel, ya no hablando de los hijos, ¿no? Sino de la pareja. Obviamente no es no es un canon total, ¿no? Obviamente existen totalmente excepciones y depende de otros factores, como les he dicho, ¿no? Pero sí, la mujer tiene un poquito más de lealtad y fidelidad. Eso no quiere decir, por favor, quiero que quede claro, de que ahora los varoncitos, ¿sí? Sabiendo un poquito más de oxitocina, ¿sí? Ante cualquier infidelidad que puedan ellos tener hacia su pareja, condicionen el aspecto médico y digan, sí, yo soy infiel porque no secreto bastante oxitocina. No, sería ya gracioso, pero también sería una salida totalmente científica y comprobada, ¿de acuerdo? Sí, que los varones son un poquitito más infieles por falta de secreción de oxitocina, pero pueden utilizar en un momento dado de crisis, ¿de acuerdo? Muy bien, importante, vale. Entonces, la oxitocina, por favor, me averiguan otras funciones aparte de las tres que hemos visto, que es contracción uterina, obviamente la función primaria, contracción de las células mioepiteliales a nivel de los alvéolos de las glándulas mamarias para favorecer la secreción de leche en el momento de la succión del recién nacido, y obviamente hemos hablado sobre algo muy importante que era la función de la fidelidad, de mejorar los lazos principalmente con el recién nacido. Y bueno, hemos hecho un aspecto jocoso, gracioso sobre la oxitocina y la fidelidad en pareja, ¿de acuerdo? Sí, entonces eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Durante el parto, el descenso del feto, que es la función más importante de la oxitocina, ¿sí? Por el canal del parto, estimula unos receptores que tiene el cuello uterino. ¿Sí? Existen unos receptores que están en el cuello uterino que van a enviar estos receptores del cuello uterino, obviamente sabemos, señales a los núcleos supraópticos principalmente y paraventricular, ¿no? ¿Cuál era el más importante? Obviamente quiero dejar en claro que los núcleos supraóptico y paraventricular secretan los dos tipos de hormonas, pero hemos hecho énfasis de que para la oxitocina es principalmente el paraventricular. Eso quiero que quede bien claro, ¿no? Entonces, van a enviar señales a los núcleos supraópticos y paraventricular con el consiguiente aumento de la secreción de oxitocina. A su vez, la secreción de esta hormona contribuye al parto a través de la contracción principalmente del útero, ¿sí? Vale. Entonces, acá está justamente contracción uterina, ¿sí? Señales, receptores, señales, impulsos aferentes desde la dilatación cervical y estimula, ¿sí? La estimulación vaginal, ¿vale? Y también, aquí está, hemos dicho el reflejo de la succión, ¿no? El reflejo de la succión hace de que la leche se excrete. Obviamente vamos a ver otra que es la prolactina, pero esa es formación de leche, esta es para que se excrete, no tiene nada que ver con la formación de leche, la oxitocina, ¿no? Gracias a estímulos aferentes por parte del pezón que van a mandar, ahí está, las señales a los dos núcleos, ¿no? Al supraóptico y al paraventricular, pero principalmente al paraventricular para la secreción de oxitocina. ¿Sí? Bien, esos son las dos hormonas principales de la neurohipófisis. Obviamente son las que menos hormonas tiene la neurohipófisis. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de la adenohipófisis, y en la adenohipófisis vamos a encontrar una mayor cantidad de hormonas en las cuales vamos a hacer mayor énfasis también en su función. Bien, hasta acá avanzamos, estimados jóvenes, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Recording.